Bien, como comienza el invierno, las lluvias, la nieve, el buen tiempo, y la gente está preocupada y está haciendo preguntas sobre el tema de las presiones, pues vamos a empezar a hablar. Voy a intentar ser un poco conciso y concreto en el tema de las presiones. No hay que olvidar que hay gente que está empezando, y gente que no está tan empezando, que lleva años, pero que nunca le hizo falta o piensa que no necesito bajar presiones. Pues vamos a aclarar un poquito el tema de las presiones sobre ejemplos gráficos de fotos y algún vídeo recogido de los Arctic Tracks, que son unos expertos en nieve y en poca tracción, porque normalmente circulan por nieve e hielo, que es donde menos tracción hay, con mucha diferencia. Bien, en esta foto, que es muy gráfica, se ve la diferencia de un neumático con una presión alta a un neumático con una presión baja. La huella, la deformidad del neumático hace que la huella sea mayor, por lo tanto el reparto de pesos del vehículo sobre el suelo va a estar mucho mejor repartido. No es que vaya a ser menor, sino que va a estar mejor repartido, por lo cual el vehículo, sea el que sea, se hundirá muchísimo menos. En esta otra foto se ve lo mismo, que al tener el neumático bajo, la superficie de contacto con el suelo es mucho mayor, por lo que tendrá mucha más tracción, controlada la frenada y la dirección, lógicamente, pero también mucha más resistencia al avance. Me refiero, te va a hacer que al vehículo le cueste más avanzar, por lo tanto el consumo será mayor, la tracción será muchísimo mejor, pero eso, que le costará muchísimo más avanzar. Se traduce en tracción, claro, lógicamente. Cuanto menos presión tenga el neumático, más tracción tenemos. También más riesgo de desllantar si no hay llantas Beadlock o algún sistema antidesllante, que hay más, como veremos a lo largo de este vídeo. Al tener la presión baja, al neumático y al vehículo le costará mucho menos superar obstáculos como grandes escalones, grandes piedras, porque el neumático se deformará, absorberá, como se ve en la foto, parte de ese obstáculo, y no intentará frenarse contra él ni rebotar contra él. El coche también va a ser muchísimo más cómodo y sufrirán menos los elementos elásticos como los muelles y los amortiguadores, o la ballesta y el amortiguador. Y también la dirección, rótulas y lemblocks también sufre muchísimo menos. A la larga le estamos alargando la vida útil a todos estos elementos de elásticos y de suspensión y dirección. También en barro y en cualquier otra superficie tendremos muchísima más tracción. En la mayoría de los casos el neumático tiende a bajar. Al bajar presiones el neumático deforma más y perderemos algo de altura, aunque ganaremos tracción. Digo en la mayoría de los casos porque, por ejemplo, las Maxxis Trepador mantienen muy bien la altura con muy poca presión. A 0,3, 0,4 siguen en su altura, y simplemente o solamente se deforma cuando llega al obstáculo y lo absorbe. Solo cuando una rueda hace apoyo o cuando el coche está haciendo apoyo en ese neumático se deforma, pero es en la mayoría de los casos de los neumáticos, el 99,9% o por ahí, cuando bajas presión el neumático se deforma y pierdes altura en el vehículo, lógicamente, aunque ganas muchísimo poder de tracción, dirección y frenada. Bien, en este ejemplo gráfico muy claro se ve como un neumático con 2,5 PSI tiene una superficie de contacto muy escasa con el suelo. Serían más o menos en bares pues unos 725, más o menos, 1,700 kilos de presión. O sea, sería esa. Y sin embargo, cuando le ponemos 0,8 PSI, que serían 0,5 más o menos, o sea 500 gramos, en el neumático la superficie de contacto es muchísimo mayor, por lo que tendríamos mucha mejor tracción, mejor dirección, mejor frenada, pero también mucha más resistencia al avance, lógicamente. El coche sería mucho más confortable. Después hablaremos de que aunque la ruta o la pista o el camino sea bueno, también bajar presión y por qué. En este otro ejemplo gráfico clarísimo se puede ver con cuanto más ancho sea un neumático, mejor tracción vamos a tener. Cuanto más ancho sea el neumático y menos presión llevemos en ese neumático, el reparto de pesos será infinitamente mejor en el vehículo, sea el que sea. Por lo cual está claro que a mayor anchura de neumático con poca presión vamos a tener muchísima mejor tracción. Hay otros factores que influyen, como el dibujo, el desgaste del mismo neumático, es evidente,
pero el dibujo del neumático va a influir muchísimo, depende de qué terreno, será mejor un dibujo u otro. No siempre es mejor tener más taco, una rueda más agresiva. Hay terrenos como la nieve o la arena, donde no es bueno tener una rueda muy agresiva, porque lo que va a hacer es enterrarnos a no ser que seamos muy finos y tengamos muchísima experiencia. Y aun con esa experiencia, es mejor un neumático adecuado a cada superficie, eso es evidente. Aunque tampoco podemos andar cambiando de un neumático de un sitio a otro, porque a veces nos encontramos con todo tipo de superficies en una sola ruta. Eso está claro. No hay nada absoluto en este mundo. Bien, este es uno de los sistemas que se pueden usar, que es bastante preciso para medir gramos, que es de los que se usan en las motos. Básicamente es lo que usamos en las motos, pero vale para los coches. Ahora también los hay digitales, con el reloj de toda la vida para medir la presión, para saber cuándo le bajamos y cuándo le subimos, porque es muy importante también siempre llevar un compresor, que ahora los hay bastante baratos, en www.zumbalakazan4x4.com los tenéis, por ejemplo, y es importante imprescindible llevar un compresor para restaurar presiones cuando nos vamos a casa y cogemos carretera, lógicamente, si no destrozaríamos el neumático a mucha velocidad con presión baja. Aquí, como podéis vernos, al acabar una ruta, ahí están Viken y Raúl, pues restauramos, ponemos las presiones originales a 2, 2,5, las que sea del neumático. En ese caso es una 37 en el Wrangler JK de Viken, y le estábamos poniendo, iban para Madrid desde Balouta, y le estábamos poniendo, pues creo que 2,2, 2,4 para autopista. Ya os digo, el compresor es imprescindible. Ahora los hay, como el que estáis viendo, de 160 litros o los hay de 300 litros, de doble pistón. Tanto uno como otro sirven. Estamos hablando ahí de neumáticos de 35, 37, también hinchamos los de 40 y para 4 ruedas no tiene ningún problema. Duran muchos años y es muy raro que se estropeen. Es imprescindible, como digo, llevar un compresor para volver a restaurar las presiones antes de volver a casa o antes de coger carretera o autopista. Acordaos, no todos bajar presión es dejarlas así. Bien, esta pregunta la quise poner es en el canal de YouTube, en este mismo canal. Es complicado porque la experiencia te dicta muchas cosas y para andar con poca presión es necesaria experiencia, acostumbrarse, ir bajando poco a poco. Con una llanta sin backlock, como vamos a ver más adelante, se puede bajar mucha presión, pero tienes que tener algo de experiencia. Después tiene que estar la anchura del neumático adecuada a la anchura de la llanta. Si la llanta es demasiado ancha con respecto a la anchura del neumático, vas a desllantar muy fácil. Si la llanta no es de calidad, es de estas chinas, es muy fácil desllantar. Me refiero, no puedes llevar una 35, 12-50-15, por poner una rueda muy común, en una llanta de 10 pulgadas. 10 pulgadas sería para 14,5 o más de ancho de neumático. Es mejor llevar una llanta un poquito más estrecha que lo que dice la propia marca del neumático, que más ancha, porque así podrás bajar presión y tener la seguridad, o por lo menos tener más tanto por ciento de que no desllantas. Después es la experiencia lo que te da lo que tienes que hacer, y eso lo dejaremos para otro vídeo. Hay más vídeos en este canal que explican cómo hacer con poca presión. Lo ideal es llevar antidesllante, sea el Beadlock, sea Staunz o sea el que sea. Hay muchos sistemas antidesllante. Si tienes un antidesllante, pues vas más tranquilo, puedes bajar más presión con menos riesgo de desllantar, que no quiere decir que no puedes desllantar o rajar una rueda. Ese riesgo está siempre ahí, pero con la rueda hinchada y con la rueda deshinchada, no os penséis. Bien, aquí en este vídeo del 4Runner vais a ver otra pregunta. Si puede poner 33, 12, 50, 15 en un runner en la llanta original. La llanta original tienes que decir la anchura, tendría que decir la anchura, porque puede ser de 6 pulgadas o de 7. Si es de 6 pulgadas es demasiado estrecha para 12,5. Si es de 7, aunque los fabricantes lo desaconsejan, a mí me fue muy bien y a todos los amigos con 12,5 y llanta 7. Es muy difícil desllantar porque va muy apretado el neumático y puedes bajar mucho aire. Aunque lo ideal sería la 8. Con la 8 vas al límite. Nunca más. Para 12,5 nunca más de 8 pulgadas de ancho de llanta. También para meter un neumático en un vehículo, un neumático más grande en un vehículo, son muchas las cosas que hay que hacerle y muy difíciles de explicar en un solo vídeo. Habría que levantarlo, habría que cortar a veces aletas, habría que hacer muchas cosas. Pero levantarlo lo menos posible y meter la rueda más grande posible, eso es la máxima de las preparaciones a día de hoy. Y ahora os dejo con un vídeo de los Arctic Tracks y por qué bajan tanto presiones. Es un fragmento pequeñito de un vídeo de los Arctic Tracks, que para mí son los expertos más antiguos en este tema de bajar presiones. Cuando nadie bajaba, hace 15 años yo veía los vídeos en YouTube y ellos ya bajaban presiones. Aquí tenéis un ejemplo de uno de sus vídeos. Espero que no les importe que lo coja. La presión de los neumáticos fue rebajada de 2 kilogramos por centímetro cuadrado a 140 gramos. Esto distribuía el peso del Land Cruiser sobre un área más amplia y hacía menos probable que los neumáticos patinaran.
Tenían que conducir despacio para que los neumáticos comprimieran el polvo de nieve y lo convirtieran en una base firme. Pero los mayores peligros a los que el equipo se enfrentaba eran las muchas y profundas grietas que atraviesan la capa del hielo del Ártico. Si la grieta fuera demasiado ancha para cruzarla, las barras extensibles de la parte delantera del vehículo... Pues no sé si se escucha muy bien, pero pasaron de 2 kilos al entrar en ruta en nieve, de 2 kilos a 140 gramos. O sea, 140 gramos de presión. Es impresionante. Nosotros llegamos a veces a 100 gramos en nieve también. No nos queda otra para poder avanzar, para no hundirte. Pero bueno, eso ya hay que saber, hay que tener experiencia y tener un cierto nivel para bajar esas presiones, y hay que ir muy muy despacio. Con esas presiones no se puede correr lo más mínimo, ni pegar giros bruscos, ni hacer tonterías. Es solo simplemente para traccionar y no hundirte en una superficie o superar un obstáculo, nada más. Y en cuanto llegues a suelo más firme, sea una pista de tierra, sea lo que sea, hay que restaurar presiones. No digo ponerlas a 2 kilos como para carretera, pero sí subir a lo mejor a 0,5, 0,6. Con 0,5, 0,6, 0,7 se puede circular por pista de tierra libremente y con tranquilidad. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de bajar presiones y cómo la rueda cuando el coche apoya deforma. Eso es una Maxxis trepador en 37 seguramente, y la rueda deforma lo que tiene que deformar cuando tiene que deformar. Si llevara una presión muy alta nunca deformaría y a lo mejor no superaba el obstáculo. Son simplemente estas fotos ejemplos gráficos de cómo la gente experta, coches preparados y con llantas Beadlock en su mayoría, en su inmensa mayoría, eso sí, antidesllante, superan obstáculos. Van con muy poquita presión, pues 0,2, 0,3 gramos más o menos, no llevan mucho más. En todas estas situaciones en nieve, este es Miguel con el Cherokee, pues llevaríamos 0,2 de presión, 200 gramos, o sea, más o menos 200 gramos de presión, no mucho más, Aquí tenéis al Terrano, al murciélago, en una situación extrema, un cortafuegos muy complicado en Cangas de Narcea hace unos años. Salimos del cortafuegos y así salimos, con 100 gramos también, más o menos, pero fue necesario para superar el obstáculo. Entonces, ahí íbamos a restaurar presiones, y así no se puede circular ni siquiera por pista. Al bajar presiones siempre hay que comprobar la presión que dejas en cada neumático para dejarlas todos igual, aunque la experiencia a veces nos hace bajar a ojímetro, como digo yo. Lo ideal, sobre todo cuando empiezas, y hablando para gente que es inexperta y que está empezando en esto, es llevar siempre un medidor de presiones para saber qué presión le dejas, tanto al bajarles presión como al subirles y restaurar presiones. Como dije antes, y aunque mucha gente es reticente y discute la evidencia, los Arctic Trash y la gente más experta en lugares de poca tracción y en vehículos de gran peso, como son en este caso un GR, llevan muy poquita presión y neumáticos muy anchos. Cuanto más anchos, mejor, porque mejora la tracción y el reparto de pesos es evidente. Es física pura. Hay muchísimos ejemplos. Podría poner infinidad de fotos de que la gente que está más acostumbrado, la gente que anda por nieve o grandes superficies de barro como las estepas, hay millones de vídeos y fotos con ejemplos claros de que las ruedas son muy muy anchas. Una rueda estrecha lo único que consigue es enterrarte, porque por mucho que bajes aire nunca tendrás una gran superficie de contacto con el suelo, lo que es un problema en lugares sin tracción. A veces, al llevar poca presión sin llanta Beadlock, se puede desllantar, no pasa nada. Se limpia el neumático, se levanta con un gato High Life o con cualquier otro sistema, se limpia el neumático y la llanta bien, se coge el compresor que tenemos que llevar todos obligatoriamente en el coche y se restauran las presiones y se vuelve a llantar la llanta sin ningún problema, o también con un petardo o con un spray, un aerosol con alcohol, también sin ningún problema se restaura la presión y la rueda. Este es uno de los sistemas que hay antidesllante, una llanta Beadlock, que el aro muerde el neumático contra la llanta y lo impide desllantar, aunque la dejemos a aire cero. Si no tienes Beadlock por dentro, puedes desllantar por dentro de la llanta, pero es mucho más difícil. Realmente, con este sistema, con el Beadlock o antidesllante por fuera, no se suele tener problema de desllantar en la mayoría de los casos. Este es un sistema que se llama Staunz por el inventor más que nada. Como podéis ver, es una loneta que va por dentro del neumático y dentro de esa loneta lleva una cámara de toda la vida, de las de bicicleta, de las de tractor. Se le da presión al neumático
por una válvula y a otra válvula que se le pone a la llanta, al staunch, a la cámara del staunch. Y entonces impide desllantar porque va apretada por los dos lados, por el staunch, por esa loneta, aprieta el neumático contra la llanta en el flanco y es imposible desllantar. Hay que estar muy pendiente de que tenga presión el staunch, no solo el neumático. Tienen que tener presión adecuada los dos, si no destrozaríamos la cámara y la loneta. Y para acabar quise poner este ejemplo, que por mucha rueda que lleves, en este caso 40, sin aire, bloqueos, hay lugares de barro, de nieve, hay lugares siempre donde nos vamos a quedar y no pasa nada. Pues hay la experiencia, pues los implementos de desatasco como un High Life, un Tractel, un winch, y saber usarlos, que no es todo tenerlo, sino saber usarlo, son muy importantes. O sea, que hagas lo que hagas, bajes la presión que bajes, lleves el vehículo que lleves, te vas a atascar, porque siempre buscamos el límite. Y no pasa nada, pues simplemente hay que trabajar un poquito y el off-road y el mundillo este en que nos movemos y la afición que tenemos y este deporte es así. Todos nos quedamos, todos peleamos para salir y aprendemos de esos no fallos, que es diversión, no es fallo. Quedarse atascado no es un fallo, es que te metiste donde debías, no donde no debías. Aquí tenéis más ejemplos gráficos de cómo bajamos presiones en lugares de nieve o de barro o superficies muy deslizantes. En este caso subíamos al alto de los Cienfuegos, en los Ancares, muy peligroso. Se forma mucha nieve y sobre todo mucho hielo en determinados momentos del día que son muy fríos o por la noche, y ahí podéis ver las presiones que llevamos son 0,2, 0,3 y ahí no llevábamos Velux, por ejemplo. El Mitsubishi llevaba 35, 12, 50, 15, el Wrangler de Viken lleva 37, 12, 50, 15 y como podéis ver las presiones son mínimas. Viken llevaba Beadlock, yo no en el Mitsubishi, pero los dos bajamos aire por igual, si no, no seríamos capaces de llegar a ese sitio, lógicamente. En nieve y hielo hay que bajar muchísimo las presiones para poder circular y poder moverse sin hundirte. Incluso con cadenas, como lleva la quitanieves, pues podéis ver que a veces pasa lo que pasa y hay accidentes. La nieve, el hielo y otras circunstancias del off-road pues son imprevisibles, incluso con cadenas, ya veis. Y como dije, y ya para acabar este vídeo, lo importante al irse, al acabar las rutas, en cualquier situación, es llevar un compresor para poder restaurar, volver a poner la presión inicial en las ruedas e irse para casa con seguridad y no estropear el neumático ni tener un accidente.